suegra quiso manipular a mi esposo, pero terminé dejándola en evidencia. Hola, me llamo Stephanie. Tengo 31 años, y hace menos de un año me uní en matrimonio con Aiden, mi esposo de 35. Llevábamos 3 años juntos antes de dar el paso, lo suficiente como para creer que conocíamos bien el terreno que pisábamos. O al menos, eso pensaba yo. Aiden siempre ha sido un hombre sereno, con los pies en la tierra. Da clases de historia en la secundaria, y su presencia tranquila, casi imperturbable, fue lo que me conquistó desde el inicio. Yo dirijo una pequeña floristería boutique en el centro, y con él, la vida parecía fluir con una calma reconfortante. Sin embargo, esa misma tranquilidad jamás se reflejó en su madre. Desde el primer día, Diane, la madre de Aiden, mantuvo una barrera invisible entre nosotras. No era grosera en el sentido clásico. No alzaba la voz, ni lanzaba insultos directos. Pero cada encuentro con ella era como caminar sobre vidrios rotos. Sus sonrisas carecían de calidez. Sus comentarios disfrazados de halago dejaban un sabor amargo. Si estrenaba un vestido, decía algo como, ese tono, muy atrevido sin duda. Cuando le llevaba arreglos florales hechos a mano para sus cenas, sonreía apenas y soltaba, qué original, muy moderno. Aún así, me esforzaba por mantener la cortesía. No buscaba conflictos, especialmente con la madre del hombre que amaba. Pero Diane parecía encontrar el drama como quien encuentra un pasatiempo. Nuestra boda, en teoría, debía ser un nuevo comienzo. Aiden y yo organizamos cada detalle con cariño. Fue íntima, sobria y romántica. Incluso invitamos a Diane a algunas reuniones de planificación para que se sintiera parte de la experiencia. Pero en la recepción, cuando tomó el micrófono para brindar, convirtió ese instante especial en algo incómodo. Dedicó 5 minutos enteros a recordar a la exnovia de Aiden, elogiando su simpatía, su talento para hornear y su luz natural. Cerró su discurso con un enigmático. Pero supongo que todos seguimos adelante eventualmente, ¿no? La sala se quedó en silencio. Aiden habló con ella esa misma noche, dejándole claro que había ido demasiado lejos. Al día siguiente, me llamó con una disculpa que sonó más a excusa que a remordimiento. Dijo que era una simple anécdota, una dulce memoria, y que quizás yo era demasiado sensible. Tras la boda, nos mudamos a una modesta casita de 2 habitaciones en un vecindario tranquilo. Nada lujoso, pero con espacio para construir algo nuestro. Diane apareció sin avisar el día de la mudanza, recorriendo la casa mientras soltaba pequeños ruidos de desagrado. Comentó que el color del salón era apagado, que nuestras lámparas parecían demasiado urbanas, y, tras observar largamente la cocina, soltó un ambiguo. Bueno, si este estilo les gusta. Más tarde, le dijo a Aiden que sentía que lo estaba perdiendo, que él ya no la necesitaba ahora que alguien más se ocupaba de todo. Empezaron entonces las llamadas nocturnas, los mensajes de voz entre sollozos y los textos cargados de culpa pasiva. Supongo que ya no soy una prioridad. Y no se quedó ahí. Empezó a presionarme para que me uniera a su fe, aunque desde un principio fui clara sobre no compartir creencias religiosas. Cada cena familiar incluía una mención, primero sutil, luego insistente. Una vez, incluso me dio un folleto con una nota que decía, esto significaría mucho para nuestra familia. Ese año, quise recibir la Navidad en nuestra casa. Su reacción fue un silencio glacial seguido de un discurso sobre cómo estaba quebrando la tradición familiar. Esa Navidad, Aiden recibió una elegante chaqueta de $300. A mí me tocó una taza con la frase «Vive, ríe, ama», en letras doradas que ya se estaban despintando. La había visto antes, en una tienda de descuentos, donde costaban $2. El año siguiente, recibí exactamente la misma taza. Mismo modelo, mismo envoltorio. Con el tiempo, noté otro patrón. Diane organizaba eventos sociales, cócteles, reuniones benéficas, y Aiden siempre recibía una invitación formal, con tarjeta impresa y todo. Yo, nunca. Cuando le preguntaba, fingía sorpresa y decía, claro que estabas invitada, seguro se perdió en el correo. Pero eso ocurría cada vez. Una mujer llamada Teresa, a quien conocí en el trabajo y que, casualmente, también formaba parte del mismo consejo directivo de una organización benéfica que Diane, me hizo un comentario que me dejó helada. No dijo mucho, pero fue suficiente para encender las alarmas. Insinuó que Diane llevaba tiempo hablando mal de mí. Según ella, Diane me retrataba como una influencia manipuladora, alguien que estaba separando a Aiden de sus raíces. Me costaba creerlo.
hasta que encontré los mensajes. Una tarde cualquiera, mientras Aiden estaba en el jardín y su celular se cargaba en la encimera, apareció una notificación. Solo el adelanto del mensaje me hizo un nudo en el estómago. No pude evitar abrir el hilo. Lo que vi me dejó sin palabras. Semanas de mensajes encubiertos, insinuaciones disfrazadas de preocupación. Frases como, antes eras más tú mismo. Deberíamos hablar de tus opciones, tal vez durante una cena a solas. Y luego, el que me destrozó. Sé que quieres hacer lo correcto. Aún tienes tiempo para cambiar de opinión. Fue en ese momento cuando todo cobró sentido. No se trataba simplemente de una suegra difícil. Diane había estado trabajando meticulosamente para hacerme a un lado, como si yo fuera una amenaza que debía eliminar. Mientras ella jugaba ajedrez en silencio, yo ni siquiera sabía que había una partida en marcha. No sabía qué iba a hacer todavía, pero sí tenía claro que no iba a seguir soportando todo en silencio. Si Diane quería un juego público, entonces le mostraría que sabía mover mis propias piezas. Y tenía un plan. Esperé el momento adecuado, un día libre para ambos, sin prisas ni estrés. Preparé el desayuno, lo serví en la mesa y le pasé mi teléfono a Aiden, con el hilo de mensajes ya abierto. No dije una palabra. Solo le pedí que leyera. Él leyó todo en silencio, deteniéndose aquí y allá, repasando algunos textos más de una vez. Cuando terminó, dejó el teléfono a un lado, con la mirada clavada en la mesa. Le pregunté sin rodeos, sin lugar para rodeos o evasivas. ¿Esto te parece bien? ¿Estás de acuerdo con lo que ella insinúa? ¿Crees que casarte conmigo fue un error? Él negó con la cabeza. Me dijo que no. Pero lo dijo de una manera que me hizo sentir como si estuviera caminando sobre una cuerda floja entre dos mundos. Dijo que no pensaba que Diane hablara en serio, que tal vez solo estaba confundida, lidiando a su manera con los cambios. Le dije que necesitábamos distancia. No un corte definitivo, sino una pausa, un respiro. Espacio para proteger nuestra relación y establecer límites. Le pedí que me apoyara, que dejara en claro que por un tiempo no habría más visitas inesperadas, ni llamadas llenas de culpa a medianoche, ni cenas tensas disfrazadas de encuentros familiares. Aceptó, pero con dudas. Repetía que no quería más conflictos, que tal vez alejarse solo empeoraría las cosas. Le respondí que esto no era generar drama, sino cuidar lo que habíamos construido. Finalmente, aceptó, aunque no con la firmeza de alguien decidido, sino con el cansancio de quien ya no quiere discutir más. Esa noche mencioné la posibilidad de acudir a terapia de pareja. Si las tensiones externas ya estaban empezando a fracturarnos, necesitábamos herramientas para fortalecernos. Al principio, se mostró reacio. Dijo que no creía que estuviéramos tan mal, pero accedió a intentarlo al menos una vez, para ver si ayudaba. No pasó mucho tiempo antes de que Diane notara el cambio. Apenas 2 días después, recibí un correo suyo. Un texto largo, casi un manifiesto. 3 párrafos donde me acusaba directamente de manipular a Aiden, de ponerlo en su contra, de robarle su lealtad. Usó palabras como lavado de cerebro, veneno, ruptura. Me acusó de tratar de borrarla por completo de la vida de su hijo. Ese mismo fin de semana asistí a una recaudación de fondos local, un evento comunitario para renovar el parque. Siempre colaboro a través de mi tienda, flores para los stands, decoraciones, pequeños detalles. Pero esa vez noté miradas, susurros, y no eran el tipo de chismes casuales de pueblo pequeño. Había algo más personal, más dirigido. Una mujer llamada Lucinda se me acercó al final, mientras guardaba unos jarrones. Me dijo que no quería involucrarse, pero creyó que debía advertirme. Al parecer, había estado en un grupo de chat con Diane y otras mujeres de la junta, y las cosas se habían salido de control. Al día siguiente, recibí un correo anónimo, sin asunto, solo archivos adjuntos, capturas de pantalla, el grupo de chat, nombres que reconocí, incluido el de Diane. Los mensajes eran crueles. Uno me llamaba Flores, como si fuera un apodo burlón. Otro se reía del nombre de mi tienda, insinuando que parecía un club para esposas aburridas. Y uno, especialmente doloroso, me acusaba de fingir querer hijos para atrapar a Aiden. Pero lo más doloroso no vino de rumores o susurros. Vino directamente de Diane. En uno de los mensajes, se refirió a mí como el varón. Luego escribió algo que me atravesó como un cuchillo.
Es solo un útero averiado fingiendo ser esposa. Incluso se burló de Aiden, diciendo que rezaba para que se diera cuenta del error antes de quedar atrapado para siempre. Nadie sabía que estábamos intentando formar una familia. Guardé cada palabra, cada captura. Organicé todos los mensajes en una carpeta digital titulada Por si acaso. No pensaba usarlos aún, pero necesitaba estar preparada. A finales de esa semana, se los mostré todos a Aiden. No dije nada al principio. Esperé a que los leyera uno por uno. Esta vez, no intentó justificar a su madre. No dijo una sola palabra mientras leía, pero su rostro cambió. Me preguntó cómo los había conseguido, quién me los había enviado, y luego se fue de la casa sin dar más explicaciones. Fue a verla. No sé qué esperaba de ese encuentro, pero cuando regresó, no fue con respuestas ni con consuelo. Estaba más distante que nunca. Me dijo que Diane había llorado, que le rogó que no la abandonara. Le dijo que yo lo estaba volviendo frío, que lo estaba alejando de su esencia. Aiden no la contradijo. No me defendió. Simplemente la escuchó. Desde entonces, todo cambió. Aiden se volvió ausente. Ya no se sentaba junto a mí. Las comidas se llenaron de silencios incómodos. Empezó a decir cosas como, solo quiero paz. O incluso, quizás nos apresuramos. Nunca dijo que se arrepentía de haberse casado conmigo, pero tampoco dijo lo contrario. La única persona que me ayudó a entender lo que pasaba fue Mary, la hermana menor de Aiden. Pasó por mi tienda unos días después, y con sinceridad, me preguntó si estaba bien. Le conté parte de la verdad, lo suficiente para que entendiera. Ella no se sorprendió. Me dijo que Diane había actuado de manera parecida cuando ella empezó a salir con su actual esposo. Manipulaciones, dramas, victimismo, siempre girando la historia para que todo fuera sobre ella. Ahí fue cuando dejé de estar a la defensiva. No estaba lista para destruir a Diane, no todavía, pero iba a asegurarme de que dejara de ser la heroína en la historia donde yo era presentada como la villana. Si buscaba una guerra, estaba a punto de encontrarla. Después de escuchar a Mary, dejé de esperar que las cosas se resolvieran solas. Comencé a ver la situación como lo que realmente era, una campaña encubierta de desprestigio, envuelta en caridad y sonrisas fingidas. Diane había estado moviendo piezas en su tablero durante meses. Si quería jugar ese juego en público, yo también sabía jugar. Empecé a trazar un mapa. Todas las juntas de caridad en las que participaba Diane, los clubes sociales que frecuentaba, los eventos donde posaba para fotos. Anoté con quién se relacionaba, quién comentaba sus publicaciones, quién compartía sus anuncios. Diane había construido su reputación en círculos donde importaban más las apariencias que las acciones, y yo iba a utilizar esa misma estructura en su contra. Lucinda apareció de nuevo, esta vez con una propuesta directa. Había sido amiga de Diane durante años, pero ya no podía justificar su comportamiento. Estaba cansada de mirar hacia otro lado. Se ofreció a escuchar, a observar, especialmente en almuerzos de la junta y llamadas de comité. Conocía los chats, sabía cómo Diane operaba tras bastidores. Incluso me ayudó a identificar quiénes aún la respaldaban y quiénes empezaban a cuestionarla. Durante las semanas siguientes, Lucinda me envió pequeños fragmentos de conversaciones, comentarios fuera de lugar, momentos incómodos donde alguien alzaba una ceja. No fue la única. Poco a poco, otras mujeres comenzaron a escribirme en privado. Algunas con cautela, pero todas tenían algo que contar. Historias de cómo Diane bloqueó nuevos ingresos a la Junta, de decisiones tomadas sin consenso, de méritos que se atribuyó sin haberlos ganado. Una de ellas incluso compartió que Diane se había burlado del divorcio de una compañera, inventando rumores crueles sobre las causas. Decidí comenzar con algo sutil. Envié un correo anónimo al director de una de las organizaciones benéficas más grandes, donde Diane tenía un puesto clave. No mencioné nombres, solo expresé una preocupación concreta, que alguien de la Junta estaba utilizando listas privadas de donantes para alimentar cadenas de chismes personales. Añadí un detalle clave, la fecha en la que Diane hizo un comentario muy específico sobre las finanzas de una familia, algo que solo se discutió en una reunión confidencial. Una semana después, recibieron la queja, y Diane fue puesta en licencia temporal mientras se realizaban investigaciones internas. Aunque la Junta nunca emitió un comunicado oficial, los murmullos comenzaron a circular rápidamente entre los miembros del grupo.
Así funcionan estos círculos sociales. No importa tanto lo que sucede, sino cuán deprisa se empieza a susurrar al respecto. Poco a poco, Diane comenzó a ser excluida de encuentros menores. Al principio, apenas perceptibles, un brunch cancelado, una invitación a un club de lectura que nunca llegó. Una mujer le comentó a Lucinda que prefería evitar el drama en estos momentos. Otra simplemente dijo que estaba tomándose un respiro de los asuntos del comité. Alguna vez formó parte de una de las juntas benéficas que Diane lideró, y al parecer, había estado siguiendo los rumores del escándalo en sus círculos. Thompson quería hacer un episodio sobre suegros tóxicos y cómo ciertas personas manipulan su imagen pública para mantener un halo de bondad, mientras lastiman en silencio a quienes las rodean. Me invitó a contar mi historia, sin usar nombres reales. Me ofreció un seudónimo, un filtro de voz y una oportunidad para hablar sin miedo. Acepté. El episodio se publicó una semana después, con el título Cuando el villano sonríe y se riza el cabello. Varias entidades benéficas con las que mantenía vínculos empezaron a reestructurarse o a colocarla en pausa indefinida, alegando conflictos internos. Una de las amigas de Lucinda fue directa. Todo se debía a los chats filtrados. Las juntas no querían enfrentar la reacción pública. Algunos donantes ya habían retirado su apoyo, y uno incluso amenazó con cancelar toda una campaña si Diane seguía involucrada. Esa misma semana, Aiden llegó a casa con el rostro agotado, como si no hubiera dormido. Me dijo que su madre lo había llamado, llorando durante casi una hora. Le contó que la estaban aislando, que su nombre estaba siendo arrastrado por el lodo, que la estaban borrando de la vida que ella misma había construido. Le suplicó comprensión, insistiendo en que siempre dio todo por las causas en las que creía, pero que ahora todos actuaban como si nunca hubiera importado. Entonces, Diane cambió la narrativa. Lucinda me envió una captura de pantalla de un nuevo rumor que Diane estaba esparciendo. Que las capturas de pantalla eran falsas, manipuladas por alguien envidioso de su éxito. No me mencionaba explícitamente, pero la insinuación era evidente. Se presentaba como una mujer fuerte, víctima de una campaña de difamación por atreverse a brillar y retribuir a su comunidad. No respondí públicamente, pero tampoco podía permitir que esa mentira tomara vuelo. Me puse en contacto con un experto en análisis digital, con quien ya había trabajado años atrás cuando el sitio web de mi floristería fue vulnerado. Le envié las capturas de pantalla y le pedí que verificara su autenticidad. Su informe fue concluyente. Eran originales, sin alteraciones, con metadatos intactos y trazables hasta los dispositivos donde se generaron. Envié el informe de forma anónima a la junta directiva de la organización más grande con la que Diane aún tenía una conexión vaga. 3 días después, la misma junta, la que solía enaltecerla como una benefactora insigne, envió un memorando interno programando una revisión formal de su conducta y membresía. Todas las actividades bajo su coordinación quedaron pausadas hasta nuevo aviso. Y entonces, algo completamente inesperado sucedió. Recibí un mensaje a través de LinkedIn de una mujer cuyo nombre no reconocí al principio. Se identificó como exasistente de Diane. Había trabajado para ella durante 2 años y, en ese tiempo, había reunido una carpeta con correos electrónicos en los que Diane intimidaba a otras mujeres, amenazaba a voluntarios por desacuerdos triviales y despotricaba contra donantes que no le agradaban. No pedía dinero. Solo quería que alguien, por fin, viera a Diane tal como era. Le pedí que guardara los correos por el momento. No sabía hasta dónde llegaría todo esto, pero tampoco quería que su nombre se viera envuelto si no estaba preparada. Aceptó y prometió mantener los archivos a salvo. Mientras tanto, Aiden empezó a desmoronarse. Su paciencia se agotaba. Una noche, me acusó de estar arrasando con todo solo para ganar, que ya no se trataba de justicia, sino de obsesión, sin importar a quién lastimara con tal de ver caer a Diane. Lo discutimos en nuestra siguiente sesión de terapia. Le expliqué todo: los correos, la manipulación, el intento de reescribir la historia. Le dije que no era venganza. Era autodefensa. La terapeuta no tomó partido, pero miró a Aiden y le dijo algo que se me quedó grabado. La inacción también es una elección. El silencio frente al abuso no te hace neutral, te hace cómplice. Aiden se levantó en medio de la sesión y se fue sin decir palabra. 2 noches después, Mary me envió una nota de voz. Me confesó que recordaba cómo Diane había intentado arruinar su propia relación,
que le sembró dudas sobre su ahora esposo, que la hizo cuestionar cada límite, cada decisión, hasta que se marchó a vivir sola por 2 meses para poder respirar. Cerró el mensaje con una advertencia. Tú no eres la primera, y si no mantienes tu lugar, tampoco serás la última. Entonces, llegó el golpe más bajo. Estaba revisando la cuenta bancaria que compartía con Aiden para realizar una transferencia a un proveedor, cuando noté un movimiento inesperado. Se habían retirado $8,000 bajo el concepto de gastos personales. Le pregunté a Aiden. Me dijo que había enviado el dinero a Diane para ayudarla en un momento difícil. No me lo consultó, no me lo contó, simplemente lo hizo. Esa noche, retiré mi parte del dinero restante, cerré la cuenta conjunta y abrí una nueva a mi nombre. No pedí el divorcio, pero fui muy clara. No me estoy divorciando de ti, Aiden, pero hasta aquí llegué, protegiendo a alguien que me lanzó a los lobos, y tú solo miraste. Aproximadamente 3 semanas después de cerrar nuestra cuenta bancaria conjunta y decirle a Aiden que ya no iba a seguir defendiendo a su madre, apareció en mi bandeja de entrada un correo inesperado. Lo enviaba Tamson, anfitriona de un podcast de mediana audiencia centrado en el bienestar femenino y los altibajos de las relaciones reales. No mencionaba a Diane por nombre, pero los detalles eran lo suficientemente claros para quienes conocían la historia. Se hablaba de capturas de pantalla, rumores falsos, mensajes filtrados, consecuencias sociales, incluso de alguien que se refirió a otra mujer como varón. No era sutil. Tampoco debía serlo. El murmullo comenzó en redes locales. Primero, en algunos grupos de Facebook. Luego, alguien lo compartió en un subreddit comunitario de una ciudad cercana. Fue ahí cuando realmente empezó a circular. Lo que comenzó como simple curiosidad, se convirtió en un juego de pistas. La gente empezó a unir fragmentos, a recordar actitudes, a ver patrones. En el club social al que Diane había accedido años atrás, algunos miembros pidieron una reunión privada con la junta para discutir preocupaciones sobre la conducta de ciertos integrantes. Según me contó Lucinda, el episodio del podcast fue mencionado en varias de esas conversaciones, aunque nadie dijera el nombre de Diane en voz alta. No hacía falta. Esa misma semana de mayo, recibí un correo del comité ejecutivo del club, preguntándome si estaría dispuesta a proporcionar una referencia de carácter para una persona cuya conducta estaba siendo cuestionada. Decliné amablemente. No necesitaba hablar. La historia ya se estaba contando sola. Poco después, 2 mujeres más renunciaron a una de las juntas benéficas que Diane aún dirigía, alegando preocupaciones éticas. Ambas tenían lazos antiguos con ella, pero decidieron que ya no querían estar asociadas con su estilo de liderazgo. La junta, nerviosa por el impacto, tuvo que reorganizar rápidamente su evento de primavera, que había sido durante años el emblema de Diane. Al verse acorralada, Diane cambió de estrategia. Esta vez, el enfoque fue más personal. Comenzó a llamar a viejos conocidos, personas con quienes no hablaba desde hacía años. Les dejaba largos mensajes de voz llenos de emoción, alegando que estaba siendo víctima de una nuera resentida que no comprendía los valores de antes. Se retrató a sí misma como una mujer tradicional, incomprendida, arrasada por la cultura de la cancelación. Algunas personas le creyeron. La mayoría no. No respondí públicamente. No filtré nada nuevo. Solo publiqué una historia en Instagram, desde la cuenta de mi tienda. Un fondo beige y una sola frase. Si decir la verdad te destruye, entonces nunca fue una mentira lo que lo hizo. Mary también encontró algo más. Mientras ayudaba a una amiga a editar su video de boda, se topó con archivos sin editar de nuestra ceremonia. En uno de ellos, mientras yo leía mis votos, se podía ver claramente a Diane, en la segunda fila, poniendo los ojos en blanco. Y cuando Aiden dijo sí, ella dejó escapar una risa baja, pero perfectamente audible. Esa toma había sido cortada de la edición final por el fotógrafo. Nunca la había visto. Le pedí a Lucinda que me ayudara a organizar todo lo que teníamos. Registros de chats, capturas de pantalla, cartas de renuncia, el informe forense, y ahora también el video. Lo subimos a un drive privado. No lo hicimos público. Solo compartimos un enlace con el grupo de mujeres de la iglesia de Diane, sin nota, sin firma, solo una dirección de correo anónima y un asunto claro. Tienes derecho a saber quién te representa. Una semana después, la iglesia anunció una reestructuración discreta en su comité de hospitalidad. El nombre de Diane ya no aparecía, y sus funciones fueron repartidas entre otras personas.
No hubo comunicado oficial, pero varios miembros confirmaron en voz baja que la decisión fue tomada tras varias reuniones privadas con los líderes eclesiásticos. Esa semana, Aiden apenas pronunció 10 palabras, tal vez menos. Se sentaba en el sofá en silencio, con la televisión encendida pero sin volumen. Miraba el celular cuando yo entraba, sin levantar la vista. Cuando le pregunté si quería hablar, él no discutió, no se justificó, simplemente desapareció. Sacudió la cabeza en silencio y comenzó a desvanecerse lentamente en segundo plano. Dejé de esperar que tomara una decisión. Empecé a cerrar la puerta de mi oficina en casa cada noche. Retomé el diario que tenía abandonado. Limpié cajones olvidados. Dejé que la música suave llenara el aire y encendí aceites esenciales que calmaran algo de lo que dolía. Volví a leer libros que habían estado en pausa durante años. No estaba sanando. No aún. Solo necesitaba espacio, espacio real, tranquilo, ininterrumpido. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Una clienta entró en la tienda, sosteniendo una pequeña libreta en sus manos. Me preguntó si conocía el podcast, me contó que lo había escuchado, y terminó llorando dentro de su coche. Me dijo que también tenía conflictos familiares dolorosos, y que desearía que existiera un lugar seguro donde las mujeres pudieran compartir sus historias sin miedo a ser juzgadas. Esa misma noche, escribí una idea improvisada en el reverso de un recibo floral. Un encuentro mensual en la boutique. Un espacio íntimo para mujeres que navegan relaciones complejas con sus suegros. No sería terapia ni un grupo de consejos, solo un círculo donde sentirse entendidas. Té, café y comprensión. Lo llamé Flores Silvestres después del invierno. Aún no era oficial, pero algo nuevo empezaba a florecer. Silencioso, como la verdad. Después del podcast, las piezas siguieron cayendo por su propio peso. El episodio circuló por la ciudad sin ruido, y cada vez más personas comenzaron a atar cabos. Una expresidenta de un comité local de recaudación de fondos contactó a Thompson, la presentadora. Quiso saber si la historia estaba basada en alguien de la zona. Thompson no lo confirmó. No hizo falta. Su silencio lo decía todo. Luego llegó un pequeño medio digital comunitario, interesado en hacer una nota sobre el impacto social del episodio y las repercusiones en torno a una figura conocida. Agradecí su atención. Rechacé amablemente la entrevista y me limité a decir: sigo firme en cada palabra que compartí. No añadí nada más. No lo necesitaba. Unos días después, Aiden entró por la puerta justo mientras el altavoz de su teléfono reproducía un mensaje de voz. Era Diane. Lloraba entre jadeos, rogándole a su hijo que hiciera algo, que detuviera esta pesadilla. Dijo que la gente ya no la miraba igual, que ni siquiera podía ir al supermercado sin sentir los susurros tras ella. Se describió como un fantasma en su propia vida. Escuché todo el mensaje. Lo borré del teléfono sin decir una sola palabra, excepto que se acueste en la cama que ella misma hizo. Pero lo que más la golpeó fue la gala de primavera de la biblioteca infantil, uno de los eventos más importantes para ella. Siempre asistía, donaba generosamente y hasta llevaba a su propio fotógrafo. Esa noche llegó impecablemente vestida. Al acercarse al registro, el coordinador le informó, en voz baja, que su nombre no estaba en la lista. Intentó discutir. Intervino seguridad. Frente a todos. Fue rechazada. Se fue sin pronunciar palabra. Por esos días, Lucinda me contó que alguien había comenzado a repartir discretamente evidencia impresa en eventos. Mensajes, capturas de pantalla, extractos, colocados en folletos y sobres de donaciones. Nadie sabía con certeza quién estaba detrás, pero el momento era demasiado preciso para ser casualidad. Los mensajes aparecían silenciosamente, dejados sobre mesas de café, insertados en bolsas de regalo. Nunca se hablaba de ellos, pero todos los veían. Aiden comenzó a romperse poco después. Una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, me desperté y lo encontré sentado en el suelo del pasillo, respirando con dificultad. Dijo que no podía dormir, no podía comer, no podía mirarse al espejo. Se quebró. Confesó que no entendía cómo permitió que todo llegara tan lejos, que había esperado que las cosas se resolvieran solas, sin darse cuenta de que solo estaba evadiendo la responsabilidad. Me preguntó si algún día podría perdonarlo por su silencio. Le respondí
El perdón no es una palabra, es una acción. Y no voy a cuidar emociones adultas mientras recojo los pedazos del caos que otros decidieron ignorar. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que pasara al buzón de voz. Era la hermana mayor de Diane. Nunca la había conocido. En su mensaje, se disculpó. Dijo que se había distanciado de Diane hacía muchos años y que la familia llevaba mucho tiempo justificando su comportamiento. No la defendió, ni lo intentó. Solo dijo: ella siempre ha sido así. Tú fuiste valiente por mostrarlo al mundo. Luego hizo una oferta. Conservaba cartas antiguas, correspondencia entre Diane y un primo, en la que despotricaba sobre mujeres que detestaba. En una de esas cartas hablaba de mí. Me llamaba un marcador de posición, una plataforma temporal, hasta que Aiden despertara y encontrara su vida real. Le pedí que me enviara los escaneos. Ella lo hizo. Me envió los escaneos y los añadí al archivo. Luego armé un documento final, una cronología ordenada y detallada de cada acontecimiento, desde el momento en que Diane intentó modificar el brindis de mi boda, hasta el mensaje de voz donde dejaba a Aiden suplicando. Correos electrónicos, mensajes de texto, fotos, declaraciones de testigos, cada manipulación, cada intento de aislamiento. Era claro, limpio, sin adornos. Más que una historia, se leía como un informe, cronológico, irrefutable. Antes de cerrar el documento, se lo envié a una amiga abogada. Lo revisó con detenimiento y lo confirmó. No había difamación, ninguna afirmación falsa, ningún riesgo legal, solo hechos, evidencias y verdad. Esa noche, anoté una única frase en mi diario. No fue larga, no fue dramática, no la destruí, solo dejé de sostener su máscara. Unos días después, Aiden me comentó que su primo lo había llamado, preguntando qué estaba ocurriendo con Diane. Al parecer, la habían dejado fuera de 2 reuniones familiares recientes. Nadie dio explicaciones. Solo silencio. Aiden dijo que no entendía qué pasaba, pero empezaba a sospechar que no era una simple coincidencia. Y entonces llegó la carta. Un sobre sencillo, sellado a mano. Aiden no lo abrió. Me lo entregó directamente. Reconocí la letra al instante. Diane. Eran solo unos párrafos, escritos sin insultos ni excusas. Pedía una reunión privada. Solo ella y yo. Una última oportunidad. Sin Aiden. Sin testigos. Sin público. La leí una vez. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el fondo del cajón, junto a la carpeta. Aún no sabía qué haría con ella, pero algo sí era evidente. Diane no buscaba redención. Quería volver a ser el centro, y lo que no había comprendido era que no era la luz lo que la quemaba, era la verdad. Esperé 4 días antes de abrirla por completo. La coloqué con el resto de los archivos, capturas, declaraciones. Y cuando finalmente me senté a leerla, cerré las ventanas, serví té y limpié la mesa. Sin distracciones. Solo sus palabras. No era una disculpa, era una súplica. Diane había escrito 5 páginas con su caligrafía grandilocuente. Se presentó como una víctima, atrapada en un momento de celos desbordados. Habló de la pérdida de sus amigos, de su iglesia, de los espacios donde solía ser bienvenida. Dijo que los susurros habían superado a la verdad, que ya era muy mayor para empezar de nuevo, que había entregado demasiado como para quedar borrada. Me pidió que calmara la situación, que le permitiera vivir en paz el resto de su vida. Pero en esas páginas, mi nombre no aparecía ni una sola vez. No asumió responsabilidad por lo que me había hecho. Nada sobre el daño a mi matrimonio, la humillación pública, los meses de manipulación. Solo habló de sus consecuencias, de su dolor. Y aún así, decidí verla. Elegí un invernadero tranquilo, un café apartado a las afueras de la ciudad. Había ayudado a diseñar sus plantas hacía 2 años, así que conocía bien el lugar y confiaba en el personal. Además, instalé discretamente 2 cámaras detrás de los estantes, no para exponerla, sino para protegerme. Diane llegó vestida como alguien que deseaba parecer derrotada. Llevaba un vestido negro, un chal oscuro, sin maquillaje, el cabello suelto. Caminaba como si arrastrara el peso de una pena cuidadosamente calculada. Me sonrió con los labios, no con los ojos, y se sentó sin esperar permiso. Comenzó a hablar sin que yo dijera nada.
Contó que Aiden no respondía a sus llamadas, que no podía asistir a la iglesia sin sentir miradas evitándola, que las mujeres que había hospedado durante años ahora la ignoraban. Dijo que todo fue un malentendido que se salió de control, que jamás quiso que las cosas se pusieran tan feas. La dejé hablar 10 minutos. No reaccioné, no asentí, no le ofrecí palabras. Solo observé cómo retorcía la verdad para evitar lo que aún se negaba a hacer, asumirla. Entonces, abrí mi bolso y saqué una carpeta pequeña. La deslicé sobre la mesa. Contenía capturas impresas de los chats grupales, testimonios de miembros de juntas, imágenes del día de la boda, cartas manuscritas. No se las entregué, solo las puse allí. Esperé. Diane hojeó lentamente. Luego leyó más despacio, línea por línea. Sus manos temblaban. Y entonces, por fin, lloró. No esos sollozos teatrales a los que estaba acostumbrada. Eran lágrimas reales, calladas, duras, desnudas. Cuando levantó la vista le dije, «Esto no es lo que te hice, es lo que tú te hiciste». Yo solo dejé de ocultarlo. Abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Sus hombros se hundieron. Sus ojos repasaban la evidencia. Por primera vez, no parecía vencida, pero sí sacudida. Por algo que no podía negar. Le hice una única oferta. ¿Quieres paz? Aquí tienes tu oportunidad. Una disculpa por escrito, dirigida a cada grupo de la junta, a cada familiar al que le mentiste, sin excusas, sin explicaciones. Solo admítelo todo. Y entonces, consideraré pedirle a la gente que deje de presionar por más. Cuando no respondió, añadí una última cosa. Esta conversación está siendo grabada por motivos legales. Si planeas tergiversarla más adelante, ni te molestes. Ella no reaccionó. Solo volvió a mirar hacia abajo. El poder con el que había entrado, esa seguridad ensayada, se había desvanecido por completo. 3 días después, recibí su disculpa. Fue breve, débil, apenas 4 frases. Usó expresiones vagas como intenciones malinterpretadas y comentarios hechos en momentos de frustración. Pero, a pesar de todo, reconoció lo esencial. Confirmó que los mensajes eran reales. Mencionó directamente el chat grupal. Admitió haber escrito las cartas. Reconoció que había distorsionado la verdad sobre algunas personas por prejuicios personales. No fue todo lo que merecía, pero fue suficiente. Una semana más tarde, fue retirada formalmente de todas las juntas a las que aún pertenecía. Sus 2 últimos aliados dentro del circuito de caridad cortaron vínculos. La iglesia anunció una nueva presidenta, y por primera vez en 12 años, el nombre de Diane desapareció del boletín mensual. Su foto fue eliminada del sitio web y reemplazada por una imagen genérica de una flor. Diane se convirtió en una advertencia, un nombre que las mujeres susurraban en los eventos cuando explicaban por qué ahora verificaban cuidadosamente a los nuevos miembros de la junta. Un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando el poder se usa para herir y no para construir. Aiden se mudó 2 semanas después. Dijo que necesitaba reencontrarse consigo mismo. Rentó un pequeño estudio en el pueblo vecino. Se fue sin drama, sin una escena. No discutimos, no hicimos promesas, no dejamos palabras pendientes. Simplemente lo dejé ir. Y me quedé. Abrí una segunda boutique floral. La llamé Thorns First, una especie de homenaje, o advertencia, para todas aquellas mujeres que aprendieron por las malas que a veces hay que protegerse antes de florecer. En la parte trasera de la tienda, organicé círculos de apoyo mensuales. Al principio, las mujeres llegaban en silencio, con timidez. Luego, con regularidad. Algunas lloraban, algunas reían, algunas solo escuchaban, pero todas sanaban, a su propio ritmo. Y ahora, cuando alguien me pregunta cómo logré sobrevivir a Diane, no doy explicaciones largas, no revivo la historia.